Hola, buenos días. Gracias a todos por venir a este programa. Gracias a Isla, a la gente de Isla por hacerlo posible. Y especial agradecimiento a Iria por estudiar y ocuparse tanto de la obra de Horacio. Y el máximo agradecimiento para el artista que está hoy con nosotros. Voy a ir de lo general a lo particular antes de llegar a la presentación de los panelistas y especialmente de Horacio. El marco en el cual esta exhibición está sucediendo es un marco de transformación radical de las instituciones en Estados Unidos, especialmente la institución museo y la institución universidad. Ambas, con la intersección de esas instituciones es donde Isla opera, es un instituto de estudios, y gracias a la presión de Occupy Wall Street, Me Too, Black Lives Matter y otros movimientos sociales en los últimos años, en Estados Unidos hay un cambio muy importante. Venimos de 20 o 25 años de ver arte latinoamericano, donde vimos a Ligia Clark sin sexualidad, a Tarsila de Amaral sin negritud, a León Ferrari sin una crítica a la Iglesia Católica, a Elliot y Sica sin favela, etcétera, etcétera, etcétera. Donde fundamentalmente el modelo del arte latinoamericano es su proximidad relativa a otra cosa central, digamos Mondrian, por ejemplo. Gracias a estos cambios que se están produciendo, hay una receptividad mucho mayor a presentar el arte latinoamericano comparado con sí mismo. Un artista de Brasil comparado con otros de Chile, con otros de Argentina, como sucede en esta exhibición, y leído en relación a las culturas originarias que lo producen y a sus contextos sociopolíticos. En ese marco, la exhibición que yo curé para Isla, que está realizada usando material de la colección Isla y de los archivos Isla, de los extensos y vastos archivos, se llama The Counter-Public Sphere in the Condor Years, ese es el título en inglés, y habla de lo que es la contraesfera pública. Los años Cóndor son los años de la represión brutal de las dictaduras en el Cono Sur, mandadas por un plan que es una extensión de la doctrina Monroe, en el cual la CIA, ayudada por Henry Kissinger, infiltra Sudamérica y ayuda a poner dictaduras en lugar de gobiernos elegidos democráticamente, y esas dictaduras controlan la esfera pública. El control de la esfera pública no se limita a la desaparición y tortura de los ciudadanos disidentes, sino también a la ocupación sistemática de todo espacio de discurso, la universidad, el diario o cualquier medio masivo de comunicación, inclusive la circulación en el espacio público. Hay toque de queda, no más de 3 personas se pueden encontrar, no se pueden hacer manifestaciones, etcétera, etcétera. Frente a esas condiciones extremas de opresión de la esfera pública, algunos artistas notables y grupos de artistas generan algo que es la contraesfera pública. En ese marco, en la exhibición hay una obra de Horacio Zavala que se realiza en 1972 en una plaza pública en Buenos Aires, que se llama precisamente 300 metros de cinta negra para enlutar una plaza pública. La palabra está en el título. Y que es, bueno, la ciudad en sí misma es parte de los materiales de la obra. El espacio público es parte de los materiales de la obra y que se dirige abiertamente o sucede unos días después de una masacre que hay en una cárcel que se llama la masacre de Trelew. Los detalles de todo esto están en el texto de mi exhibición. Esto viene a fundamentalmente explicar qué significa la contraesfera pública y cuál sería la importancia de Horacio dentro de eso. Voy a pasar a presentar a los panelistas. Iria, que es la curadora Estrellita Brodsky de arte latinoamericano del Museo Metropolitano de Nueva York. Llegó a esa posición vía la Tate Modern. Tiene su doctorado en la Autónoma de Madrid, su maestrado en Columbia, trabajó con Orozco, con Mira Schendel, con Malevich, y más recientemente y muy notablemente con el artista ítalo-argentino Lucio Fontana. Estoy destacando que esta conversación está sucediendo en español, y es importante para mí resaltar que Iria ha propuesto y lleva adelante en las diferentes posiciones que ha tenido, pero muy especialmente en el Museo Metropolitano, que es el depositorio supuesto de toda la cultura universal, la iniciativa de que se hable en español y que el conocimiento
en torno al arte se disemine y se debata en el idioma español. Esa posición decolonizante del museo está alineada con estos cambios a los que me refería al principio de la presentación y con el marco general en el cual ella tiene la capacidad de interrogar o de debatir la obra de Horacio. Voy a pasar a Horacio. Horacio fue parte del grupo de los 13, del importantísimo grupo de los 13 en Buenos Aires, y sus actividades ahí fueron entre 1972 y 1976. Cuando empieza la dictadura en 1976, se exila a Europa, donde vive durante 22 años. Junto con un artista muy importante también, organizó una exhibición de mail art con Vigo, con Edgardo Vigo. Y quizás la contribución más interesante o más importante de Horacio, o una cosa que hay que mencionar, podía ir, bueno, que estuvo en la Reina Sofía, en la colección Daros, en Essex, en Cisneros Frontera. Tiene todas las características del currículum que se pueden imaginar. Pero lo que me interesa más destacar en su presentación es que muy temprano, en los años 70, Horacio empieza a trabajar el tema de la cárcel y lo carcelario, y hace modelos o explicaciones de cuestiones carcelarias y después de lo cartográfico. Y si uno piensa en la cárcel y en lo cartográfico, eso es prácticamente sinónimo de vigilar y castigar. Y ese aspecto de la obra de Horacio se desarrolla prácticamente en paralelo con el desarrollo del pensamiento de Michel Foucault. Así que, bueno, eso es un parámetro de lectura teórico-ideológico que es muy importante para este artista y que demarca la importancia de este artista. Sin más, paso a presentar a Iria y Horacio y los dejo en diálogo con ustedes. Muchas gracias a Nicolás por la presentación. Gracias también a Isla y especialmente a Ariel, a Six, por invitarme a conversar hoy con el artista. Especialmente gracias a Horacio por hacer el trabajo y la obra que haces. Y a Isla especialmente agradecer la intensa labor de recuperación de legados y de archivos, de historias de tantos artistas del continente que están siendo estudiadas gracias a vuestro apoyo y a vuestro esfuerzo, ¿no? La contrasfera pública, la exposición que está ahora abierta en Isla, que Nicolás ha explicado de forma breve y lúcida, es una exposición muy oportuna para visitar hoy, de recomendada visita, no solo porque coincide con la declasificación de documentos sobre la espeluznante Operación Cóndor, que sometió en el horror a la región sudamericana durante décadas, sino que además a su cierre, la exposición creo que cierra mañana, coincide con una situación sin precedentes de legitimación política en relación con la ocupación del espacio público, con la esfera pública, que nos hace cuestionarnos muchas cosas que hoy damos por sentado en un Estado de Derecho como el norteamericano. Me estoy refiriendo, por supuesto, al asalto al Capitolio la semana pasada. Es un honor para mí hablar hoy con Horacio Zavala de estos temas en relación a su trabajo. Es una figura esencial del conceptualismo. Horacio nació en Buenos Aires por el año 1943 y en 1961 ingresa a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires para, poco después de graduarse, dedicarse a la creación artística. En 1976 se marcha a Europa, escapando de la dictadura de su país, y no volverá hasta Buenos Aires hasta el año 1998. En Europa vivió primero en Roma y después unas temporadas también en Viena y en Ginebra. Antes de empezar la conversación, me gustaría enfatizar que una de las cosas más interesantes para mí del trabajo de Horacio Zavala como artista conceptual es cómo para él no hay un lenguaje específico en el arte y tampoco elige el arte por el arte en sí. En realidad, él ha dicho que lo que le interesa es realmente cómo poder comunicar inquietudes, formular preguntas, señalar problemas por otros medios que no son los canales habituales de la comunicación social o la comunicación de masa. Por eso hace arte.
Horacio, me gustaría empezar nuestra conversación hablando sobre el contexto artístico e intelectual que vives en Buenos Aires a finales de los años 60 y principios de los 70, justo después de que acaban tus estudios de arquitectura. En 1972 te unes al grupo de los 13, una asociación de artistas conceptuales argentinos que incluye a otras figuras relevantes como Jacques Bedel, Luis Benedict, Carlos Ginzburg, Víctor Gripo, Luis Pazos, Juan Carlos Romero y Jorge Glusberg, y participas del programa de exposiciones del CAIC, el Centro de Arte y Comunicación, un centro de arte experimental que dirige Glusberg. Son años convulsos en donde la radicalización política de la sociedad alcanza también a los artistas. Los artistas politizados en los años 70 buscan crear un impacto dentro de las instituciones culturales, ¿no? Lo que, digamos, de alguna manera contrasta con una posición más antiinstitucional, si tú quieres, que tiene lugar en los años anteriores por parte del círculo asociado al Instituto de Itela. Cuéntanos sobre el CAIC y el grupo de los 13. ¿Cuál era el ambiente? ¿Cuál era realmente, cómo se vivía ese espíritu, digamos, de colectivo? Bien. Bueno, encantado de hablar contigo, por supuesto. Y yo asocio, digamos, a las instituciones, las únicas dos instituciones privadas que están interesadas en esos años en el arte experimental, o al menos no convencional, no tradicional, es al principio, como tú lo has dicho, el Instituto de Itela, y luego, inmediatamente, posteriormente, al Centro de Arte y Comunicación. Uno dirigido por Romero Brest, el Instituto de Itela, y por Jorge Glusberg, el CAIC. Que el CAIC es una... o sea, son tiempos relativamente muy cercanos, cierra el de Itela, abre el CAIC, pero muchos artistas han trabajado en ambas instituciones. Por ejemplo, no sé, Marta Minujín ha trabajado en uno y luego en otro, otros no han trabajado en ninguno de los dos, otros han trabajado solamente en uno de ellos. Quiero decir que hay unas conexiones directas. Y ambos se ocupan de, en términos muy globales, se ocupan de lo que en ese momento se conocen como las neovanguardias. O sea, después de las vanguardias, internacionalmente hablando, vienen las neovanguardias, y dentro de las neovanguardias aparecen unas tendencias que son las del Di Tella, en donde se apoyan o promueven el pop art y todas las continuaciones y transgresiones al pop art, y bueno, y las happenings, y todo lo que están haciendo en el mundo del arte en Nueva York. En cambio, el CAIC tiene otra vertiente, que es lo que sucede también internacionalmente, pero ya no tanto asociado al consumo, como era a la producción y al consumo, como era el pop, sino a las relaciones con algunas neovanguardias europeas, como el arte povera. El arte povera, bueno, que está conducida por Germano Celant, que luego, años después, dirigirá el Guggenheim en Nueva York, y hay una asociación entre las teorías del teatro pobre en Polonia y la puesta en práctica de un grupo de artistas en Turín, en Italia, por Germano Celant, que yo estuve en contacto con ellos en mi residencia en Italia, que son las dos, digamos, focos que son muy diferentes entre sí. Uno apunta, digamos, tiene una orientación muy diferente el Di Tella que la que tenía el CAIC. El CAIC además apoya una cosa indefinible que es el arte latinoamericano, que está en cuestión, que es problemático. En general se lo define en términos así muy tradicionales, inclusive un poco literalmente es algo muy manipulable y muy degradado, y no asociado a la experimentación y a la investigación, y para nada internacional. Entonces, en cambio, el Di Tella está con una tendencia en donde
el pop art es un arte del consumo occidental, etcétera, etcétera. Entonces, estas dos cosas se ven en estas dos instituciones. Una de ellas, el Instituto de Itela, más poderoso de un punto de vista de la economía, o de su budget, de su presupuesto, y otro más pobre, como es el CAIC, ambos entre comillas, pobres. Quiero decir que son los grupos que en este momento cuentan en Buenos Aires, que no es la Argentina, en esta gran ciudad, y que no tienen una relación directa con la propia población. Entonces, Jorge Gruber va a promover exposiciones itinerantes en todo el mundo, en América, del norte, del sur, en Europa, en todos los países de Europa, del este en este momento estaba el muro de Berlín, de un lado y del otro del muro. Entonces está globalizando, es una palabra que ni existía, estas posibilidades de lenguajes visuales no convencionales que nos encargamos en el CAIC, en Buenos Aires. En el CAIC. Mencionas las teorías del teatro de Grotowski. ¿Cómo llega o cómo se influye? ¿Qué manera se influye para hacer un tipo de planteamiento diferente al de que comentabas de la posición de los artistas? Claro, sí, por un lado está, bueno, más directamente es el arte povera, dado que son artes visuales, ¿no? El arte povera de Turín, de los italianos, con Germano Celant, y el otro es Grotowski, que, bueno, que está más lejos desde un punto de vista cultural y específicamente Grotowski se ocupa de teatro experimental, por supuesto, pero con un interés muy particular en romper la relación, antigua relación, en fin, milenaria, entre el público entre el espectáculo y el público, ¿no es cierto? En la interacción entre público y espectáculo, bueno, y entonces crea un ambiente espacial inclusive, que ya no es, de un lado está el artista, de un lado está el espectador, sino que hay una penetración por ambos lados, ¿no? Este intento que en el arte sucede a través del arte povera, por ejemplo, aparece con los nuevos materiales, que no son nuevos, sino que son los materiales tradicionales y los materiales naturales, no pasados por la industria, o la señalización de estos materiales a través del arte, en donde es digamos, una reapropiación de los fenómenos naturales, ¿no? Que no aparece en la vertiente del arte conceptual, sino que es, entraña una sensibilidad diferente. Y ahí, por ejemplo, cómo eso implica que efectivamente empecéis a vislumbrar la posibilidad de actuar en espacios públicos abiertos, ¿no? La idea de la esfera pública toma más autoridad. Hablando de un ejemplo concreto, pasemos entonces, si te parece, a hablar de esa experiencia. Las primeras, digamos, oportunidades son las que el CAIC, que tú y otro grupo de artistas planteáis una exposición al aire libre en esa plaza que mencionó antes Nicolás, que se llamaba la plaza... Roberto Arzi. Exacto, gracias. Y vamos a compartir compartimos para poder ver las imágenes. Aquí. Gracias por vuestra paciencia. Son imágenes de la exposición en Isla, y a la izquierda podéis ver esos documentos que perduran en la fotografía de lo que fue tu participación en esa exposición. Un ejemplo de esta búsqueda de selección, como hablamos en la esfera pública, lo propicia el episodio de la masacre de Trelew, que conmocionó a la sociedad argentina en el año 72. La ejecución ilegal de 16 guerrilleros detenidos en la cárcel de Rawson como represalia a un intento de fuga el 22 de agosto de ese año, en época bajo la dictadura del general Lanusse. Apenas un mes después de estos hechos, los artistas respondéis a este evento organizando un gesto artístico, teatral, contarás más, Horacio, en el espacio abierto de la plaza pública, una especie de conmemoración contraoficial, como se ha llamado por Juliana Longoni,
El 23 de septiembre el CAIC inaugura esta muestra que se titula Arte e Ideología, CAIC al aire libre, Arte de Sistemas 2, en la Plaza Roberto Aritz, en el centro de la ciudad. Allí exponéis los 13, junto con otros artistas invitados, una obra colectiva se titula La realidad subterránea, que incluye fotos de campos nazis, 16 cruces en el fondo de una excavación, en referencia un poco a la situación represiva que se está viviendo. Y tú instalas 300 metros de cinta negra para imitar una plaza pública, que es la imagen que vemos aquí, una de las pocas imágenes que han sobrevivido de ese momento, donde rodeas todo el perímetro de la plaza con una banda de plástico negro, volviendo a lo que decías antes de materiales pobres, materiales accesibles, que mide aproximadamente unos 300 metros de largo por 60 centímetros de ancho, y en donde después de una serie de tramos vas creando unos nudos a modo de crespones de luto. De alguna manera enlutas una plaza pública. Es un gesto, como decía, mínimo, muy pobre, efectivamente, de luto, que recuerda también mucho a mí, en concreto, las prácticas de Cristo y Jean-Claude, ¿no? Del concealment de públicos y de edificios al aire libre, y que en apenas 2 días realmente es censurado, ¿no? Se desmantela por las autoridades. Al parecer fue un funcionario que se alertó por el carácter abiertamente político que estaba teniendo esa iniciativa. ¿Qué recuerdas, Horacio, de esos 2 días exactamente? Desde que instalas esto pasan 2 días y desmantela. ¿Qué recuerdas hoy de esos 2 días? ¿Nos puedes revivir un poco cómo lo hiciste y cómo lo viviste? Bien, claro, primero me gustaría aclarar que esta exposición es una exposición, bueno, por supuesto es una exposición colectiva, organizada por el Centro de Arte y Comunicación, el CAIC, y por nosotros mismos, que es el grupo de los 13. Pero participan no solamente artistas visuales, sino que también músicos, poetas, cantantes, obras de teatro que se realizan en la misma plaza y donde no era posible distinguir quién era público y quién era el artista que actuaba. O sea que es una consecuencia también del teatro experimental de justamente Gotowski, del teatro pobre de Gotowski. O sea que es la experiencia no es el arte al aire libre como se podía considerar antes de esta plaza, sino que esta plaza abre la posibilidad de nuevas experiencias, nuevas experiencias del cuerpo, nuevas experiencias de la sensibilidad, a partir de obras que dejan atrás esta separación neta entre el arte y el espectáculo del arte y los espectadores. Creo que más allá de esta característica de las obras, un hecho trágico que es del fusilamiento sin juicio previo de 13 personas que suceden un mes antes de la inauguración de este espacio en la plaza al aire libre, en este espacio público, es cómo los artistas reaccionan, cómo los artistas reaccionan ante esta tragedia, este acontecimiento trágico. Entonces, bueno, muchos cambian las obras y responden con otras, con otra característica, responden al fusilamiento con obras de carácter político, y otros siguen manteniendo las obras que ya tenían programadas un mes antes. Bueno, yo soy de los que no, de los que reaccionan con una obra completamente diferente, pero que se refiere a la experiencia de violencia brutal. Pero mi obra es esta cinta negra con la cual es un código visual arcaico que es comprensible por todos, que es el color negro del luto. Es históricamente una alusión al dolor y una alusión a la muerte. El enlutamiento de la plaza pública indica la presencia de esta cinta negra, indica la presencia de una ausencia. La cinta negra muestra lo que no puede ser presentado.
lo que falta. El luto es una señal de lo que ya no existe. Es una imagen vacía que señala la imposibilidad de una imagen visible. También se puede llegar a decir que es una apropiación emocional y conceptual de la tragedia real, en lo que sucedió en la realidad real. Entonces, esta obra, que duró 24 horas porque fue desmantelada junto al resto de las obras de la plaza, desmantelada, destruida, esta obra es el resultado de un proceso creativo negativo, digámoslo así. Una línea negra es una reducción formal y conceptual que tiende a la inmaterialidad. Una línea negra ofrece un máximo de posibilidades significativas con un mínimo de recursos materiales, o sea, un arte pobre, un arte que encuentra en los materiales que se pueden adquirir en una ferretería, como una cinta de plástico negro, los medios expresivos. Ahora, esta obra, en particular, cuyo título es muy importante porque es una descripción de la obra misma, porque se llama 300 metros de cinta negra para enlutar una plaza pública, o sea que es una descripción, el título es una descripción de la obra, no es una condena explícita, una condena ética explícita, o una metáfora sobre el fusilamiento o sobre las acciones y proyectos de la dictadura. El título tampoco es un eslogan político, ni aclara mi intención, ni ofrece explicaciones. Bien, a mí particularmente no me interesan las obras de arte autoevidentes, ni autosuficientes, ni barrocas. En cambio, me interesan las relaciones entre la obra y su contexto. Las relaciones en general, como la energía, no son necesariamente visibles. Se piensan, se sientan, se imaginan. La resolución formal de esta obra, de 300 metros de cinta negra para enlutar una plaza pública, se basa en la aplicación, de alguna manera, la aplicación y la traducción real de una frase célebre de un arquitecto, del arquitecto racionalista Mies van der Rohe, que sintetiza la poética expresiva de la Escuela de Arte y Diseño de la Bauhaus: less is more, menos es más, pero con una nueva palabra significativa que yo agrego, que es less is much more, menos es mucho más. Con menos cosas se pueden decir más cosas. Bien, desde un punto de vista estrictamente visual, la obra es una línea negra que circunda el espacio de la plaza. Es una obra abstracta, es una obra minimalista, pero sin embargo es una obra concreta, pues hace referencia a un hecho real de la historia argentina en un espacio público. Es una obra que señala su contexto de proveniencia, que señala su origen. Bien, en términos muy generales, creo que ninguna obra de arte es necesaria en sí misma y que ningún artista está obligado a crear y a exponer su propia obra. Pero es posible que ante acontecimientos sociales trágicos, que el artista reaccione desde su propia práctica artística y con su propia poética. Esta reacción tiene que ver con su emotividad, con sus circunstancias existenciales y sus exigencias éticas. Un acontecimiento siniestro que acaba de suceder, el fusilamiento, hace emerger en el artista la idea, en cualquier artista, la idea de un proyecto de obra. Este proyecto de obra es una suerte de traducción de las consecuencias del acontecimiento. En mi caso, la obra que resulta de este proceso creativo no puede no ser trágica, pues el proyecto fue pensado y sentido bajo el resplandor, la resonancia y la contaminación de un estímulo negativo. Creo que una obra de arte trágica, creo que esta es una obra trágica, no es una mera representación, está antes de la representación. Una obra trágica, en este caso, es una revisión de uno de los tantos acontecimientos del terrorismo de Estado, que exige reinterpretaciones de quienes la miran y de quienes que son los que le dan sentido. Entonces, el enlutamiento, el trabajar con el luto, de alguna manera uno puede afirmar que contagia, el enlutamiento contagia a quienes contemplan la obra, a quienes la experimentan. Esta experiencia hace aparecer el ser estético de quien la mira.
Si lo que está ante los ojos del espectador es lo que él quiere mirar, de alguna manera su modo de ver es su modo de ser. Así, el mismo espectador se identifica con lo que piensa y siente. El espectador es lo que mira y siente. Yo no creo que creo que esta obra es en sentido más inclusive clásico posible, una obra de arte trágico y que viene de una tragedia. La tragicidad de la obra hace ver la imposibilidad de su representación, salvo recurriendo a la figuración. Hace esta obra, esta ausencia, hace sentir y reflexionar una y otra vez sobre el acontecimiento auténtico, original y sombrío que ocurrió en la realidad real. Creo que una obra trágica es una revisión interminable que no oculta nada, sino que reconoce, revela e interroga el acontecimiento para recordar, hablar y discutir reiteradamente una y otra vez. La obra de arte trágica desvía, si es posible hablar de desviación, la obra de arte trágica desvía lo que se piensa en soledad y se siente en silencio, sin alterar la naturaleza oscura y triste del acontecimiento real. Emplazada en un lugar público, una obra trágica utiliza este escenario para sorprender la conciencia de quien la mira. El sentido y la significación de la tragedia evocada en esta obra creo que no pertenecen detrás de la obra. El sentido y la significación se encuentran detrás de la mirada del espectador. Esa mirada es parte de la tragedia. Yo no creo que las obras de arte de ningún tipo, las obras de arte creo que no cumplen expectativas de ningún tipo, ni sirven como instrumentos de comunicación. Creo que la tragedia es capaz de movilizar el pensamiento con la imaginación y con la memoria, quizás con la esperanza de sublimar el dolor causado por la barbarie. Creo que esta podría ser una acercamiento a mi propia obra, una interpretación desde el hacer del artista. Me gusta mucho eso de obra como sublimación y también ahora que lo has explicado de otra manera, la idea de obra trágica, ¿no? Es muy interesante también el contraste que se da entre una obra que por su parte es tan racional y tan estilizada a nivel intelectual, que por otro lado exige del público una respuesta de sentimiento puro realmente, ¿no? De emoción, de emoción, de conmoción, por supuesto de repulsa, de lloro y duelo, y por lo tanto digamos que genera empatía, ¿no? O sea, es curioso porque generalmente el arte conceptual opera ya en un ámbito puramente racionalizado, ¿no? Mientras que esta obra se mueve entre los dos polos, ¿no? Lo verías así. Exacto, claro, claro. Me gustaría, Horacio, si tú quieres, a raíz de esta obra y del contexto político, ¿no? Que estáis viviendo tan represivo y opresivo, poner la conexión entonces con esas cosas que haces inmediatamente después. Esta obra, por ejemplo, Forma y Función, en el año 73, donde presentas, hay distintas variaciones de esta obra, como sabes, 25 botellas vacías y 3 usos diferentes de esas botellas, donde una es, digamos, una botella con nafta, otra una botella rellena con una flor y otra botella con vino, ¿no? Esta idea de arte como herramienta para responder a la violencia, claro. al mismo Sí. tiempo haces una apropiación del ready-made duchampiano, ¿no? Aquí ya no es tanto una estrategia povera, pero también duchampiana. Claro. Y entonces hablamos recientemente de Antonio Vigo, Edgar Antonio Vigo, que era un artista, un poeta visual, que influyó mucho, cuando te trataste mucho en estos momentos, y que te inspiró en esos usos no lingüísticos de la palabra, pero también en la idea de arte como poesía y como lengua visual. Sí. Esta obra, digamos, conecta, si tú quieres, para poder conectarla con otras obras de esta época, con esta obra fundamental tuya, que es arte conceptual en estado puro, que es Este papel es una cárcel, ¿no? Que es una fotografía que tomaste de un papel donde escribes esta frase, y que un momento también de represión, el arte se vislumbra como una disciplina represiva también. Tú ves el arte como una institución represiva en sí misma, ¿no? O opresiva, ¿no?
Entonces habla de tantas contradicciones que tú mismo estás describiendo, ¿no? Esa idea de cómo solucionar esa tensión entre abandonar el arte para pasarse a la acción política, pero sin abandonar del todo el arte. Claro. ¿Cómo conectas estas obras? Me gustaría que me hablaras la idea de la cárcel, el concepto de cárcel, que antes Nicolás enfatizó también, y luego inmediatamente desarrollas este serie de proyectos de diseños de arquitecturas de cárceles y de prisiones para artistas. Sí, bien. ¿Cómo esa idea de ahora mismo de cárcel y de aprisionamiento, cómo la desarrollas en tu trabajo? ¿Cómo surgió? Sí, y inclusive, no, digamos que alrededor de 1972, un poco antes y después, yo comienzo a trabajar con la idea, yo empiezo a pensar la cárcel como una metáfora del arte, o sea, el arte como un sistema cerrado, por un lado, o sea, y con el lenguaje de la arquitectura, porque ese es mi origen, la arquitectura, pienso, utilizo el lenguaje de la arquitectura, que es un lenguaje comprensible por todo el mundo, creo que se puede, cualquier persona que lea y escriba puede leer dibujos de arquitectura. Entonces de ahí paso a imaginar con antecedentes formidables en el arte, inclusive lejano en el tiempo, con mitad del siglo XVIII, Piranesi tiene sus cárceles de invención. Las cárceles de Piranesi tienen, son antiutopías, pero son cárceles pensadas casi para multitudes, son cárceles colectivas, como son las cárceles actuales. En cambio, yo fragmento esto y todas las cárceles que yo produjo, ya sean flotantes o ya sean subterráneas, son cárceles individuales, son para una sola persona. Entonces, esa ya es una diferencia muy grande y son relativamente invenciones, estas cárceles flotando en el río, son, digo, relativamente invenciones porque en la época de la dictadura en Argentina había una nave de guerra, un barco, que era una cárcel también. O sea, existía en el puerto de Buenos Aires, había un barco que lo habían convertido en una cárcel. O sea que era, bueno, una cárcel flotante. O sea que esto creo que a Piranesi no se le ocurrió, pero a la dictadura argentina sí se le ocurrió. Utilizar el Río de la Plata y el Océano Atlántico también como pena, como para penalizar a los individuos. O sea que, pero siempre me gustaba la idea del individuo completamente aislado y separado en una burbuja, digamos, en el caso de las cárceles que están sumergidas, que no puede ver el mundo exterior. Entonces, esta imagen, que además para mí coincidía con una época en que era posible, todavía el arte no era un sistema cerrado, difícil de ampliar y ampliarlo conceptualmente, y que por otra parte en Argentina en la represión había llevado a la presencia de estos espacios cerrados como castigo, que era terrible para un artista en el sentido de que no se exhibían más obras, sino que solamente se producía en el taller, sin exhibir. O sea que los artistas en la época de la dictadura no exhibían más sus obras. Bueno, de alguna manera, y las consecuencias de este encierro en el propio taller del artista y producir obras desde el encierro no es tampoco tan diferente a la de las consecuencias de la pandemia actual. Sí, y no está al final alusión a eso, de cómo también te claro, anticipaste con más de 40 claro, años a lo que va a ser el trabajo. es muy irónico esta relación, sí, pero realmente encerrarse en el taller y producir, pero no poder mostrar y no poder interactuar con quienes van a comprender o no comprender estas obras, termina siendo una alienación, ¿no? Una alienación, creo que para todo el mundo. Bien, con respecto a esto es con respecto a las cárceles, pero también habíamos pasado, tú habías pasado estas botellas de
Sí. estas botellas vacías, en donde una de ellas es un florero que tiene una flor. Bien, esta era una obra que es, esta obra en realidad yo comencé a trabajar con objetos, paralelamente en los años, esto es 73, con objetos, esta desviación, digamos, del dibujo hacia trabajar con objetos y con el lenguaje, fue consecuencia de haber sido amigo del artista y poeta visual Vigo, que tú has nombrado, y a quien conocí en el 68 en el Instituto di Tella, pues él había hecho la curaduría de una exposición de la novísima poesía. Ese era el título y ahí lo conocí, y él me guió y profundizó mi conocimiento del universo, profundizó el universo de Marcel Duchamp, y sobre todo, en particular, el del ready-made. Así accedo yo al objeto que está disponible en una ferretería o en el almacén de la esquina, que uno puede comprar y transformar y desviar de su trayectoria normal de uso, ¿no es cierto?, a otra manera de comunicarse, ¿no? Entonces, estos objetos cotidianos producidos industrialmente, que hablan en este caso, por un lado, se llama forma y función. Esto de forma y función viene también de la Bauhaus, ¿no es cierto? Del funcionalismo en la arquitectura y sus relaciones con las formas, por un lado. Y también los usos posibles son las posibilidades en un objeto producido, como la botella, un objeto producido industrialmente, que son exactamente iguales todas las botellas. Claro, lo que cambia es el contenido, y ahí también hay los tres usos posibles: vino, agua y nafta o benzina, o sea, una bomba molotov. Estos tres usos tan radicalmente, y el estético, que podría ser la flor, la rosa en la botella, de alguna manera hablan de forma y contenido, que son los dos vínculos arcaicos de entender que las obras de arte tienen forma y también tienen un contenido. Bueno, entonces, jugando entre la arquitectura y la historia del arte y el lenguaje que me indica y el título de la obra, yo creo que ahí yo me encontré muy cómodo, y inclusive jugando con las palabras también, ¿no? Y con las referencias históricas y el peso de las palabras. Entonces, alusiones al funcionalismo, a la forma, bueno, al agua, a la flor, a la bomba molotov, a la transformación de la sociedad por la violencia, etcétera, etcétera. Eso es un poco otra de las variantes, claro, que no tenían que ver con la cárcel, sino con esta apertura que me dio el ready-made, y que en muchas otras obras también trabajé en esa época. Ajá. Hablas del ready-made, también de arte povera, y luego obviamente la arquitectura, ¿no? Tus propios estudios de arquitectura, tu trabajo de arquitecto a lo largo de los años. ¿Cómo ha influido realmente tu profesión en el ámbito de la práctica artística? Y como hablamos otro día, hay muchos artistas que son arquitectos, ¿no? Y en esa época parece que en concreto las cuestiones espaciales, territoriales, estaban muy en boga entre los artistas. Ahora hago referencia a esta otra serie que realizaste en esos años 70, sí, que son las cartografías. Por ejemplo, Luis Benedito también, ¿no? El arquitecto. Claro, por supuesto, sí. Claro, la problemática del hombre con su entorno. ¿Cómo dirías que la arquitectura te ha influido y te sigue influyendo hoy, ¿no? Claro, yo creo que la formación en esos años, no sé si ha empeorado o mejorado, pero en esos años en que estudiaba Benedito y estudiaba yo, la arquitectura daba un panorama general. Eran nuestros docentes, habían sido estudiantes que habían trabajado, tenían referencias directas con la arquitectura moderna de la Bauhaus, ¿no? Entonces, eran buenos docentes, que en realidad eran aperturas, o sea, siempre a nuevas posibilidades de transformar la arquitectura y su función social, urbanística, social. Entonces, digamos, había una relación directa que no otorgaba cualquier escuela de bellas artes de ningún lugar, porque eran más específicamente, se trataba de la enseñanza académica
de las artes plásticas, que ignoraban todo el bagaje que en cambio mostraban la arquitectura. Por lo tanto, fue una buena formación. Entrar al arte a través de la arquitectura fue, creo que, una buena formación, y hubo varios arquitectos, amigos y colegas en el arte y en la arquitectura, como Benedict, por supuesto, también como Uriburu, que era el que coloreaba ríos para hablar de la contaminación del ambiente, y también Osvaldo Romberg. O sea, hubo varios arquitectos, artistas o artistas arquitectos que nos desviábamos o transgredíamos las separaciones rígidas o académicas, y pasábamos a trabajar en ambos terrenos. Porque sin dejar de trabajar en arte, fundamentalmente, yo también trabajaba como arquitecto. O sea, en mi experiencia en Roma, he trabajado en estudios de arquitectura, en diseño, o sea que eran canales, digamos, eran vasos comunicantes, digamos, el arte y la arquitectura. Siempre lo fueron y siguen siendo. Entonces, bueno, luego yo privilegié el arte, pero hubiera podido seguir navegando en las dos aguas. Hablamos, sí, de cómo trasladas a Roma en el año 1976, y ahí trabajas activamente como arquitecto, ¿no? Entonces, relativamente rápido trabajo como arquitecto. Sí, y quería hacer alusión a esta obra. De todas maneras, Horacio, estamos pasado el tiempo tan rápido, y está interesante todo lo que estás contando. Me gustaría dejar un poco de tiempo también para hacer referencia a preguntas que pueden venir del público. Déjame dar un segundo la ayuda de nuestro colaborador Nicolás para que nos traslade una primera pregunta que pueda haber enviado el público. Hola. Bueno, la primera pregunta que hay, que es una pregunta muy importante y a la vez muy general, es sobre la cuestión latinoamericana, que es una pregunta que esta muestra hace, que es, en estas condiciones de represión y de exilio, si hay contacto entre las diferentes producciones de Latinoamérica. Específicamente, si en tu tiempo en Italia tenés contacto con Antonio Díaz. Esa sería como una subpregunta dentro de la pregunta. O sea, en principio, la cuestión latinoamericana, y segundo, Antonio Díaz. Bien, sí, claro, esa es una pregunta interesante y difícil de contestar. Yo creo, en realidad, voy a citar a Jorge Glucksberg, que conocí profundamente durante varios años, y que él no sé si este es él había realizado una curaduría en donde participábamos muchos artistas, donde que se llamaba Hacia un perfil del arte latinoamericano. Con este título, la exposición, no sé, creo que más de 50 artistas participaban de todo el mundo. Él trataba de intentaba hacer ver que no existe un arte latinoamericano. Lo que sí existe es una problemática propia de Latinoamérica. Y esta problemática propia, cultural, económica, política, etcétera, etcétera, se podía o no ver reflejada, o se podía ver reflejada de diferentes maneras según el origen, porque tampoco se podría hablar de un arte europeo, habría que hablar de un arte en Francia, un arte en Italia, un arte en Grecia, ¿no? O sea que no se sabe muy bien por qué tiene que haber un arte latinoamericano. Yo nunca entendí muy bien tampoco. Yo creo que por otra parte, lo conocí a Antonio Díaz, por supuesto que lo conocí en Río de Janeiro, y creo que es un gran artista, y que no sé qué opinaría él de esto. Yo creo que las obras de él, que inclusive las obras más abstractas y más recónditas, son profundamente políticas y latinoamericanas. Es muy difícil que hubiera producido la misma obra en un contexto diferente. No creo que haya una ilustración, ¿no? Creo que el arte latinoamericano no es una ilustración de lo latinoamericano. Es un problema complejo. Por eso la pregunta es buena, porque no tiene respuesta o tiene muchas. Y en relación a esta pregunta, Horacio, hay otra pregunta que
que tiene relación con lo que acabas de decir, que pregunta, ¿cómo circularon en el CAIC las referencias del arte conceptual internacional? ¿Cómo fue su recepción en el grupo de los 13? ¿Coincidían con las búsquedas que ustedes estaban haciendo? ¿Rechazaban la categoría de arte conceptual? Claro, yo creo que fue transformado el arte conceptual bueno, en la gente que yo conocía y en mí mismo. Creo que, por ejemplo, todo el aspecto tautológico, todo el aspecto meramente, reducir el arte al lenguaje, eran reducciones formales que simplemente cambiándole el título a algunas obras conceptuales de Kossuth o de cualquiera de los grandes artistas conceptuales o de Dennis Oppenheim, etc., uno cambiándole el título le podía dar otro contenido a la misma obra, ¿no? O sea, creo que algunas tenían mucha potencia comunicativa, pero era muy reducido el interés que podían dar. No, era como si... yo siempre sentí que no le hablaban estrictamente a la razón calculante, ¿no es cierto? A lo que Heidegger llama razón calculante, o sea, a una dimensión geométrica mental. En cambio, creo que, por ejemplo, el arte povera se ocupaba de, con un montón de paja, comunicar otro tipo de cosas que no era cuantificable, que era difícilmente comercializable, que no era consumible inmediatamente. Y entonces creo que se olvidaban del aspecto más táctil del objeto que está ahí y que se comunica con quien lo utiliza, ¿no? Ajá. Táctil e inmediato, no solo visual, o no solo lingüístico, o tautológico, o gramatical. Ajá. Otra pregunta relacionada dice, algunos teóricos alegan que el CAIC es principalmente foco de resistencia política contra el régimen militar. Otros alegan que es el hogar de la crítica institucional, o sea, el arte de concepto que subvierte o cuestiona la definición de la obra de arte en sí. ¿Cuál de las dos crees que define mejor la CAIC? Bueno, el grupo de los 13 éramos 13 personas y entonces había varias tendencias dentro del mismo grupo. O sea, había quienes eran militantes políticos, por ejemplo, que tenían una militancia política de izquierda, un poco con independencia de lo que hacían como artistas. Y por supuesto, había otros, en cambio, que también eran militantes políticos y sus obras eran respuestas políticas desde un punto de vista visual también. O sea que inclusive había otros que no les interesaba para nada la política y eran muy formales y hacían muy bien las cosas. Entonces, es muy difícil responder que hay una tendencia u otra. Había muchas tendencias y se mezclaban y se contaminaban y eso era positivo. Creo que esta mezcla era buena. ¿Y cuál es otra pregunta también relacionada? Hay mucho interés en el CAIC. Es, ¿cuál fue la participación en las Bienales de Sao Paulo, incluida la edición del año 78? ¿Recuerdas eso? Sí, yo me acuerdo. Yo ya no participaba del CAIC porque me había ido del país. Claro. Yo no estaba ahí. De todos modos, recuerdo que una vez tuvimos con ese tema. Yo no vivía en Argentina. Y en Río de Janeiro me encontré con Antonio Díaz, un artista brasileño, y que él me decía, claro, eso es una lástima que no haya Bienal de San Pablo por causa de los militares, porque la Bienal de Arte da posibilidades a los brasileños de ver qué pasa afuera. Entonces era una visión muy interesante porque si los artistas no hacemos la Bienal, si criticamos la Bienal se cierra, bueno, nos quedamos sin interrogantes ni respuestas con respecto al mundo exterior. Entonces, bueno, era otra perspectiva. Y me la dio un brasileño, un artista brasileño. Claro, interesante.
Y en relación a esa conexión exterior-interior, hay otra persona en la audiencia que le interesa el tema del arte correo. Sí. Y quiere preguntarte si podrías ampliar este tema, especialmente la intervención de la censura en la exposición que se titulaba La última exposición de arte correo. Sí. Cómo efectivamente la censura llegó incluso a alcanzar el arte correo. Claro, bueno, no lo alcanzó solamente. Claro, el arte correo era un sistema de comunicación entre artistas, ¿no? Antes de que existiera Internet, era realmente interesante porque uno podía estar en contacto con otros artistas de otros lugares, etc. Pero no existía, digamos, tenía límites muy precisos el arte correo. Y finalmente nosotros la llamamos con Vigo, fuimos dos curadores, Edgardo Antonio Vigo y yo, decidimos llamarla última exposición porque consideramos que el arte correo, el mail art, no debía ser mostrado en una galería de arte. No, era circulación de obras. Claro, claro. Y no era lo mismo que si fueran cuadros. No eran cuadros. Y no eran cuadros para ser vistos como... O sea que una tarjeta postal con un mensaje que iba de un punto del planeta a otro, era una violencia, era hacerle violencia a la obra de ponerla en una galería de arte, ¿no? Por lo tanto, lo llamamos última y bueno, fue la última que organizamos. Creo que se equivocó la vía, ¿no? O sea, se empezaron a mezclar las cosas. ¿Cómo se hace? Y bueno, y sí, en la Bienal de París del 71 había una sección que era de mail art, ¿no? Y eso era una contradicción. Muy bien, estupendo. Pues Horacio, yo creo que hemos llegado al tiempo límite que nos permite este formato, Bueno, pero ha sido un placer hablar contigo y digo. de nuevo explicar cosas desde una manera también diferente. Tú has ido también revisitando mucho tu obra de esa época, ¿no? En vista de lo que está pasando también con la actualidad. Espero que sigamos hablando en otros foros. Por supuesto que sí, claro. Tener la conversación off cámara. Y gracias también a nuestra audiencia y al público por estar ahí, escuchar a Horacio y enviarnos preguntas tan interesantes. Por supuesto, yo quiero agradecer también a Ariel y a Nicolás que han sostenido todo esto. Y a ti, por supuesto. Muy bien, gracias. Gracias a ti. Hasta otra.